Cuidar a un paciente con heridas va más allá de los cuidados generales. Necesitamos entender todas las dimensiones que el paciente y su entorno tienen. Hoy hablaremos sobre la seguridad del paciente y cómo mantener una buena integridad cutánea para su recuperación. Bienvenidos a InnovaTalks. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de InnovaTalks, el podcast médico sobre heridas crónicas. El día de hoy nos acompaña nuevamente el profesor Joan Enric Torra. Y hoy hablaremos acerca de un importante tema como son los protocolos y el cuidado avanzado de heridas. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy bien. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes y de partir sobre algo tan apasionante como es el cuidado avanzado de heridas. En capítulos anteriores hemos hablado de las mejores prácticas y los factores claves que debemos tener en cuenta en el cuidado de heridas. Hablemos de la evaluación y el manejo holístico del paciente con heridas. Es importante que todos los profesionales de la salud tengamos la capacidad de evaluar y tratar a cada paciente desde una visión integral, y en esto el reto principal lo tiene la educación. ¿Cómo cree, profesor, que podemos abordar modelos más desarrollados y completos para la atención integral de las heridas? Muy bien, tú hablas de reto, ¿eh? Las heridas, la atención a las heridas es un reto, aunque muchas veces no se tiene en cuenta. Las heridas, por ejemplo, representan un 5%, estimamos que es un 5% del gasto total en salud. Esto es una cifra muy importante, ¿eh? Es un reto que además está en crecimiento, porque factores como el envejecimiento de la población, como el incremento de comorbilidades como la diabetes, como la hipertensión, como enfermedades vasculares, representan pues que es un problema que va a ir creciendo con el tiempo, o sea, tenemos que prepararnos, ¿no? Para mí la atención integral a las heridas pasa por un elemento muy importante que es la prevención, ¿eh? Prevenir las heridas. Hoy en día cada vez estamos considerando más heridas como un problema de seguridad del paciente. Seguridad del paciente es intentar prevenir accidentes. Y hoy en día, con el estado de conocimiento que tenemos, que un paciente desarrolle una lesión por presión es un accidente, porque es algo que no debería suceder. Pero también es un accidente que una persona con una insuficiencia venosa desarrolle una úlcera venosa. No debería suceder. De la misma manera que un paciente diabético no tiene por qué desarrollar lesiones de pie diabético, o, por ejemplo, una herida quirúrgica no tiene por qué complicarse. Todo eso son accidentes. Entonces, el primer reto es la prevención, ¿eh? La prevención es fundamental. A partir de aquí, yo antes les hablaba de dos cambios muy importantes en los últimos 40 años, cura en ambiente húmedo, TIME. Un tercer elemento para mí es la aparición de la terapia de presión negativa, que esto ha representado pues, un cambio muy importante. Y nosotros hablamos de un cuarto cambio, un cuarto elemento de cambio que es muy importante, que es, y da respuesta a una de las cosas que tú planteabas, que es la falta de formación, que es el trabajar en equipo, trabajar en equipos transdisciplinares. Nosotros en España estamos trabajando mucho con un contexto que es la enfermería de práctica avanzada en el cuidado de heridas, enfermería que toma decisiones muy importantes, pero trabajando en un equipo. O sea, sabemos, y hablo de transdisciplinar porque no es cuestión solo de poner diferentes disciplinas juntas, sino que estas disciplinas compartan objetivos, compartan retos, compartan inquietudes, metas, etc. Entonces esto es muy importante, ¿eh? En cierta manera es ponerse en la piel del paciente. Es cierto que tenemos un problema muy importante, que es la falta de formación, sobre todo en la formación de pregrado. Esto es algo que nos preocupa, por ejemplo, al GENIA UPP, al grupo español, nos preocupa mucho, porque yo hace 40 años que acabé la carrera, no me enseñaron nada de heridas, pues que ahora los alumnos egresados tampoco saben nada de heridas. Y es lo primero que se van a enfrentar cuando salgan a la calle. Esto no es un problema solo de España, ni es un problema solo de Latinoamérica. Yo ahora estoy en la directiva de la EUMA, la European Management Association, y eso es algo que nos preocupa muchísimo también. Y hemos definido, por ejemplo, contenidos básicos para que estén en los currículums. O sea, un alumno egresado, no solo de enfermería, sino de medicina, enfermería y medicina principalmente, unos mínimos básicos, una asignatura transversal
Yo estuve dando clases en la universidad y cuando estamos dando clases en la universidad, pues tú cuelas contenidos de heridas, pero los cuelas de una manera pues casi de escondidas, ¿no? Entonces esto es absurdo porque, por ejemplo, cuando un alumno de enfermería acaba la carrera, ya sea en la atención primaria, ya sea en el hospital, ya sea en la atención sociosanitaria, se va a enfrentar a pacientes con heridas. Claro, profesor. Tanto la persona como en la familia. Si no hay familia, incrementa el sufrimiento de forma exponencial. Si no hay una buena red de apoyo. Tanto el impacto emocional, psicológico, económico, social, todo afecta de gran manera al paciente. Desde la perspectiva del cuidado compasivo, el acercamiento con prudencia, el rigor científico, pero asimismo la empatía hacia un paciente que sufre, una familia que sufre, y teniendo en cuenta que en la evidencia no se encuentra mucho este tema. ¿Cómo ve, doctor, la implementación de estos procesos de abordaje integral y qué podemos esperar a futuro sobre esto? Es muy interesante hablar de evidencia porque nosotros estamos en un paradigma muy cuantitativo. Entonces, sabemos de epidemiología, sabemos de impacto económico, pero yo que vengo, en mi persona, en mi trayectoria profesional hay dos elementos. Uno es la enfermería, que es algo pues que te vuelca a trabajar con la persona que confía en ti, y otro es la atención primaria. Entonces, esto nos lleva a decir que está muy bien hablar de epidemiología, pero detrás de cada persona con una herida hay un entorno que está sufriendo, el paciente, las personas que están al cuidado del paciente, que es el entorno familiar, muy importante. Esto en seguridad del paciente les llamamos las segundas víctimas. O sea, la primera víctima es el paciente, pero la segunda víctima es la familia. Y antes hablaba del paradigma cuantitativo y yo les invito a que den un paso más adelante. Aquí enfermería ha sido pionera en triangular la investigación cuantitativa con la investigación cualitativa, y en ese sentido les animo a explorar cualitativamente. La investigación cualitativa es ponerte en la piel del paciente, la piel de los cuidadores, y ellos te explican lo que está pasando. También una cosa muy importante, has hablado de dependencia. Yo, por ejemplo, ahora estoy dirigiendo 7 tesis doctorales, pero una de ellas algunas son muy clínicas, pero hay una que es definir un marco, una teoría de enfermería, es definir una teoría de enfermería de grado medio sobre el cuidado de pacientes con lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia. Porque esto implica, las teorías de enfermería es una metodología que guía en una manera de actuar. Entonces es fundamental tener en cuenta al paciente, tener en cuenta su entorno, a la familia. Esto es fundamental. De hecho, fijaros, el lema de este año de la OMS en relación con la seguridad del paciente es darle voz a los pacientes. Yo tengo la sensación a veces de que somos déspotas ilustrados, o sea, todo para el paciente, pero sin contar con el paciente. Entonces, esto es tremendamente importante. Yo hace tiempo hice una revisión sobre el impacto de una técnica que era la terapia de presión negativa en pacientes. Entonces, habían diferentes artículos que hablaban, y un artículo que me impactó mucho fue de una enfermera inglesa, especialista en heridas, que tuvo una serie de complicaciones en la herida y le tuvieron que poner terapia de presión negativa. Y lo vivió en carne. Y esta señora lo vivió en su carne y decía, nosotros estamos muy acostumbrados a lidiar con el dolor ajeno y no, esto no te va a doler, pero ella decía, oiga, el paciente, la herida no es tuya, es mía, ¿no? Entonces es ponerte en la piel del paciente, y no porque veamos muchísimos pacientes con heridas, pues tenemos que infravalorar variables como el dolor, variables como el sufrimiento, etc. Claro, hay que entender que estamos frente a un ser humano que está pasando por una situación muy difícil. No podemos esperar a que suceda el punto de quiebre, que hasta que no me ocurra a mí o a alguien cercano a mí, no soy empático con la situación de la persona a la que le estoy brindando cuidado para la herida que tiene en ese momento. Sí, hablando de la experiencia de los pacientes, con los pacientes, hace poco veía en Instagram un vídeo de no en Instagram, un TikTok, una TikToker, hablando pues de sacarles muestras de sangre a pacientes oncológicos, ¿no? Y decía,
era una compañera y decía, o sea, qué mal ejemplo que está dando. O sea, el paciente oncológico es un paciente con cantidad de problemas, ¿no? Y la persona minusvalorando, pues esto, la respuesta del paciente de, ves con cuidado que aquí tengo una mala vena, aquí tengo la vena mejor, como diciendo que me va a retar el paciente, ¿no? Esta es una chica joven, de 25 años. Esta chica la vida le va a enseñar mucho y probablemente un día va a estar al otro lado, ¿eh? Entonces yo creo que es para mí una norma de vida es tratar a los pacientes, a las personas que confían en ti, como te gustaría que te tratasen. Otro tema que genera mucho sufrimiento y no nos damos cuenta es las incongruencias que tenemos los profesionales. Eso es un espectro bien diverso, ¿no? Si no hay contraindicaciones en consensos, en revisiones, pues imagínese en opiniones clínicas y en lograr poder llevar a la par, como usted dijo bien claro, transdisciplinariamente un caso. Involucrarnos de forma simultánea como equipo para brindarle el mejor acompañamiento al paciente y su familia. Y la práctica avanzada implica estudiar, implica actualizarse, implica estar al día, ¿eh? Entonces, es sorprendente. O sea, personas, pues hay pacientes, por ejemplo, en una institución que un día lo cura un profesional, a la tarde otro profesional lo va a curar y dice, pero ¿qué le han puesto aquí? ¿No? A usted, ¿pero quién le ha puesto esto? Imagínense la persona que va recibiendo estos inputs, al día siguiente va otro profesional y dice, no, es que a mí me gusta ver las heridas cada día, ¿no? Y al otro, y tac, lo saca, ¿no? Pero además estamos hablando de productos que son caros, que cuestan dinero, y estamos en un entorno, pues, que yo creo que a nadie les sobran los recursos, ¿no? Entonces, o profesionales que le preguntan al paciente, oiga, ¿cómo lo han curado, ¿no? Oiga, hay una cosa que se llaman registros, hay un tema que es la monitorización, el establecer un plan de cuidados. Por eso cuando hablo de transdisciplinariedad, estoy hablando de trabajo en equipo, pero en equipo de enfermería y con otros profesionales y todos ir a la una, ¿eh? Porque si no, pues la cosa no funciona. Pero esto genera mucho sufrimiento. O sea, imagínense ustedes, el paciente dirá, estoy en una casa de locos, porque uno me dice una cosa, otro me dice otra cosa, otro otra cosa, y otro, no, es que yo, como soy de la aloe vera, pues te saco todo eso y te voy a poner extracto de cactus de no sé qué, ¿no? Entonces, de todas maneras, como dice mi amigo Javier Soldevilla, la naturaleza es sabia, ¿eh? Y a veces, a pesar de las perrerías que les hacemos a las heridas, estas llegan a cicatrizar y todo, ¿no? Pero mirad, hay un concepto que es eficiencia. O sea, tenemos que ser eficientes en el tratamiento de las heridas, porque no nos podemos permitir no ser eficientes. Ser eficiente no quiere decir comprar el producto más barato, quiere decir utilizar los productos de manera adecuada, utilizar la evidencia de manera adecuada. La evidencia es una guía, ¿eh? Las guías de práctica clínica basada en evidencia nos orientan hacia una actuación global, ¿eh? Pero cada paciente es un mundo también, ¿eh? Y ya que hablamos de evidencia, permitidme que os diga, tenemos que utilizar evidencia, tenemos que juzgar evidencia, no toda la evidencia es correcta, o sea, hay mucha, hoy en día, ahora yo en 5 minutos puedo colgar en una página web, puedo colgar lo que en mi blog personal puedo colgar una majadería y esto va circulando, ¿no? Sí, claro, profesor, y es alinearnos a las métricas internacionales de evidencia, a la evidencia correcta, y debemos también construir esa evidencia desde lo local. Permíteme una puntualización, evidencia de la vida real, porque en heridas no podemos hacer o sea, el ensayo clínico, que es el gold estándar de evidencia, muchas veces no lo podemos hacer, porque cada paciente es un mundo. Entonces, hoy en día un tipo de evidencia que tenemos muy en cuenta es la evidencia de la vida real y la evidencia en la cual participan los pacientes. Esto es muy importante. Y me quedaba una última cosa en la evidencia, que es generar evidencia. Porque es muy egoísta consumir, criticar evidencia ajena y no producirla, ¿eh? Y a generar evidencia se aprende generándola, equivocándote. Todos los que me oigan se acordarán del primer póster que hicieron, que no durmieron, pero un mes después miras y dices, madre mía, ¿cómo me atreví a llevar este póster? ¿Por qué? Porque vas aprendiendo con los errores, ¿eh? Y es importante aprender de los errores. Antes hablaba de seguridad del paciente. Seguridad del paciente es asumir que nos equivocamos y aprender de nuestros errores. Seguridad del paciente también en el tratamiento de heridas es
tratar las heridas de manera adecuada. O sea, aquí el paradigma es prevenir las heridas cuando las podamos prevenir. En muchísimos casos se pueden prevenir. En segundo lugar, diagnosticar precozmente las lesiones. No es lo mismo una lesión por presión de estadio 1 que una de estadio 3. La estadio 1 la solucionas en menos de un día, la estadio 3 pues puedes estar 3 meses, y establecer también un tratamiento precoz. En estos contextos, la práctica avanzada, la enfermería de práctica avanzada, es una figura que es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los profesionales tienen que saber curar heridas hasta una cierta severidad, pero hay situaciones que las ves muy puntualmente. Entonces, en estos casos es cuando entra la enfermería de práctica avanzada. La enfermería de práctica avanzada en heridas también entra ¿cuándo? Pues, por ejemplo, trasplantando la evidencia. Hoy en día, un profesional de la salud es imposible que sepa de todo. Si estás en la primaria no puedes saber, no puedes estar a la última de hipertensión, de diabetes, de obesidad, de educación sanitaria, etc. Entonces, las personas que trabajan en contextos de práctica avanzada lo que hacen es llevar la evidencia al entorno particular y ayudar a los profesionales que están trabajando en este entorno. Totalmente de acuerdo, profesor. Esto nos da para hablar mucho más sobre el manejo integral de heridas y del paciente. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos en una segunda parte con mucha más información. Muchas gracias y les felicito por la iniciativa, porque tenemos que aliarnos con las nuevas tecnologías, con los nuevos medios de comunicación y bueno, y pues esto es evolución, y tener un podcast donde poder repartir, pues hay muchos paradigmas que van cambiando. Tenemos que adaptarnos. Gracias a todos por acompañarnos en InnovaTalks, el podcast médico sobre heridas crónicas. Nos vemos en un próximo episodio.